Buenas noches. Como siempre, les doy una muy cordial bienvenida a este espacio que el Señor ha diseñado para edificar y fortalecer tu vida y tu fe. Y me gozo siempre de ser portadora de las buenas noticias de Jesucristo. Y es una alegría para mí verte que estás ahí atenta, que estás dispuesta, sobre todo escuchar la voz de tu Creador, de tu Señor, tu Salvador, tu Padre eterno, que siempre habla y habla claro y siempre acompañado de bondad y de amor. Así que muy bienvenida cada una de ustedes a este tiempo hermoso y vamos a ver otro tema. Yo sé que quizá algunas de ustedes piensan que abordamos temas muy fuertes, ¿verdad? Pero es que es los temas de vida, los temas que son muy cotidianos en el mundo y que lo triste es que cada quien le da su opinión o su idea, depende muchas veces de lo que, de dónde se informe, ¿verdad? Y aquí, aunque enfrentamos situaciones en ocasiones muy difíciles y complicadas, pues la idea es siempre buscar en la sabiduría, en el creador de todas las cosas, el sustentador de ellas, ¿verdad? Así que fíjate nuestro tema de ahora, la raíz de los vicios y adicciones. Y yo quiero invitarte a que te prepares, porque puede ser de las que diga, qué bueno ese tema porque estoy viviendo algo difícil o viví algo difícil y necesito respuesta de Dios. Pero por otro lado, habrá otras que digan, no, yo no sé ni lo que es eso, no tengo ese problema, esa debilidad. Pero como hijas de Dios necesitamos conocer de todos los temas qué es lo que dice la palabra del Señor para desarrollar compasión y comprensión para quien pasa por estas situaciones difíciles y no estar ajenas, indiferentes o ignorantes cuando Dios nos da su palabra, que siempre es verdad. Así que muy bienvenidas a cada una de ustedes, Ana Elizabeth, Chelito, Fabiola, Carmencita, Carolina, Ofe, Paula, Rosabel, Vero, y me gozo en gran manera que ya tenemos un buen grupo para arrancar nuestro tema de hoy. Y yo te invito para que prestes mucha atención y yo ya te voy a decir la raíz de vicios y adicciones, ¿verdad? Ya nosotros hemos visto mucho el fruto amargo, la actitud, la violencia, el abuso, la pobreza, la esclavitud, el dolor, la muerte prematura, la destrucción de vidas, de familias. Pero aquí vamos a ver qué dice Dios acerca, cuál es la raíz de estas situaciones que tristemente en el mundo pues son tan comunes por todos lados. Una bienvenida especial también, ahorita ya se unió Rosaura y también Yasmín, bienvenidas. Fíjate una de las respuestas que vamos a ver. Efesios 4:22 dice la palabra. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. ¿Sí? Y esta es una de las descripciones que da la palabra en cuanto a esa raíz, de dónde viene todo este desorden de vicios, muchos, múltiples, de muchas formas y de adicciones que van atrayendo de tal manera que en muchas ocasiones, hasta inconscientemente, se cae en eso y se ve tan común alrededor que piensa que así es la vida, así la familia, así es México, ¿verdad? Y entonces, pero lo más importante es qué dice Dios en cuanto a esto. Cuando el apóstol Pablo expresa la pasada manera de vivir,
se refiere a ese tiempo antes de tener un encuentro salvador con Jesucristo. Y una vez siendo salva por Él, la tarea personal, o sea, es tuya, mía, no es nosotras, es tuya o mía. Es a despojarse de esa vieja naturaleza corrompida. Sí, en otra versión dice que es el viejo hombre. Pero fíjate que me encontré de este mismo pasaje, otra porción de esta escritura en la traducción del lenguaje actual de Efesios 4:17. Fíjate el ruego que hace Dios a través de nosotros. Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Fíjate qué tremenda descripción, ¿eh? Subraya, tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada. Por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza. Ahora esto que sigue es parte del tema. Se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. ¿Eh? ¿Así o más claro? Ahí está la raíz, dice, ahora que eres creyente, ya no vivas pareciéndote como la gente que no conoce a Dios, ¿sí? Pero que su estilo de vida, su forma de vida, sus actitudes, sus reacciones, sus inclinaciones, sus vicios, van de acuerdo con ideas tontas, porque es gente ignorante, espiritual, terca, necia, porque aun cuando ve muchos ejemplos del fin que le espera a la gente que participa de estas cosas, ilusamente piensa, no, pero a mí no me va a pasar, porque el día que yo quiero lo dejo, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Pero me llama la atención que dice, no entiende nada. Entonces, si bien el alcohol y las drogas dan un efecto nocivo y destructivo a nuestro cerebro, y hay mucha gente que se le está secando el cerebro a causa de esta situación y deja de funcionar para lo cual Dios lo creó, entonces pone una costra, pone una cicatriz, pone una situación de dureza, de insensibilidad a causa de caer en estas situaciones. Pero pierden la vergüenza. Y como ya no hay vergüenza, se entregan totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Hermosas, estamos hablando para las que se acaban de agregar la raíz de los vicios y de las adicciones. Y en pocas palabras, es el pecado. Ese pecado de ser pecador y que esa condición aleje de Dios, el Creador. El Dios de amor, de gracia, de perdón. El pecado que mora en el interior. Esa es una de las partes. Ahorita vamos a ver otra más. Pero fíjate con cuánta claridad nos narra en esta versión actualizada, es la nueva traducción, perdón, es la traducción del lenguaje actual. Tiene unas palabras muy accesibles, muy contemporáneas, que podemos comprender perfectamente. No deja ninguna duda de lo que dice el Señor, refiriéndose a esos estilos de vida pecaminosos a causa de los vicios y adicciones. Yendo más a fondo en este tema, eh, esa actitud de uno que no conoce a Dios, ¿sí? Y muchas veces, aunque diga conocerlo, dice el apóstol aquí que tiene ideas tontas. Fíjate qué tremendo, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos de una manera muy, muy particular, precisamente es el tema.
Permíteme un momentito. Un segundo. Ahora sí. Cuando habla de estas ideas tontas, es precisamente porque no hay ni siquiera inteligencia natural, menos sabiduría, discernimiento, entendimiento espiritual, ¿verdad? Y junto con estas ideas se manifiesta en su forma de vivir, que es ignorante, con mucha terquedad, sin entendimiento, y como la disfrutan mucho en el momento, es pasajero, es efímero. Entonces, esa forma de vivir es tan de la carne, tan placentera, tan inmediata, esa reacción de emoción, de pasión, de sensación, que no le importan las cosas de Dios porque está realmente inmersa en esas situaciones. Ahora tú puedes preguntar, ¿por qué estamos viendo este tema? Mira, hermosa, lo malo es que hemos visto mucho más ejemplos de gente con adicciones y vicios en los hombres, pero tú te sorprenderías la cantidad de mujeres que están también en estas situaciones o que el Señor las extrajo de esas condiciones al venir a Jesucristo como Salvador, pero que están viviendo probable los efectos de esa vida de esclavitud al vicio. Algunas lo van superando, otras se tardan años en dejar esto y entonces cambian simplemente de adicción o de vicio, ¿verdad? Como ya vivieron los efectos tremendos de lo que ocasiona el alcoholismo y todo tipo de drogas, el tabaco. Entonces, inconscientemente buscan otras formas de esclavitud. ¿Sabías eso? Y siguen siendo vicios y siguen siendo adicciones. Ahora que el término psicológico que usa es que eres codependiente, ¿no? De tal o cual persona. Y es un problema emocional. No, hermoso. Es un problema de adicción. Puede ser por pasión, puede ser por una emoción equivocada, necia, por un deseo malsano, ¿verdad? Entonces, por eso estoy atendiendo esto, porque te decía al principio, quizá hay mujeres, ahorita que tenemos aquí en esta conexión, que vivieron en su carne propia lo que es el estar en una familia plagada de vicios y adicciones, ¿verdad? Entonces, cuando dice el Señor, ¿quiénes son los que no conocen a Dios? Porque no hay temor, porque no hay obediencia, no hay fe, no hay sometimiento. Por eso nos pone esas características. Ahora, tú observas, si tú has conocido gente con problema de adicción, tienen ideas tontas, son ignorantes, ¿sí? Son tercos, les pasan cosas y les pasan cosas. Y hay un pasaje en la Biblia que con ese luego quiero cerrar, pero déjame te lo platico para que veas que Dios no ignora la realidad de estas personas con el problema del vicio, ¿verdad? Anótale, Proverbios 23 del 29 al 35. Y presta mucha atención. Acuérdate que Proverbios es el libro de sabiduría, ¿sí? Entonces aquí habla a lo malo malo y a lo bueno bueno. Aquí no hay medias tintas, ¿no? Fíjate lo que dice esta porción. ¿Quién sufre? ¿Quién se queja? ¿Quién anda en pleitos y lamentos? ¿Quién es herido sin motivo? ¿Quién tiene turbia la mirada? Y responde, el que no abandona jamás el vino y anda ensayando nuevas bebidas. Ahora, palabra de advertencia, verso 31. No te fijes en el vino, qué rojo se pone y cómo brilla en la copa,
con qué suavidad se resbala, pero al final es como una serpiente que muerde y causa dolor. Te hará ver cosas extrañas y pensar y decir tonterías. Te hará sentir que estás en alta mar, recostado en la punta del palo mayor, y dirás, me golpearon y no lo sentí. Me azotaron y no me di cuenta. Pero en cuanto me despierte, iré en busca de más vino. Fíjate, oye, esta descripción es tremenda. Ahora, para quienes no han tenido ese conflicto en familia, ya sea de los padres, los abuelos, los tíos, los primos, ¿verdad? Y luego más adelante el novio, el esposo, las amistades que también influyen mucho, luego se refleja en los hijos, en los nietos. Déjame te cuento que cuando yo estaba adolescente, en medio de mi familia, con la que más convivimos en familia, mi mamá, la familia parte de mi mamá, porque la familia de mi papá casi no la conocimos. Y resulta que había mucho de este alcoholismo y tabaquismo en los tíos. O sea, lo triste es que después pasó el tiempo y ya no solamente eran los tíos, sino también los primos, hijos de ellos, ¿no? De mi edad. Y luego los hijos de esos primos. Y se fue trascendiendo porque se crece en una cultura donde quieres estar feliz y quieres gozarla, pues vamos a tomar, ¿no? ¿Quién dice que brindar por unos novios que recién se casan con ese vino para desearles felicidad, realmente va a suceder, que va a aportar felicidad? ¿No? Es un engaño. Sí, a la gente le encanta. ¿Y por qué? Pues porque se le toma gratis. Y sí, vamos a brindar, y vamos a brindar, y vamos a... Y tome, y tome. Eso no aporta para nada que sean felices. No va a formar parte de su bendición. Pero la gente piensa que si no hay bebida, pues no hay alegría, ¿sí? Porque la bebida, así como se mencionaba en Proverbios, trastorna la mirada, las ideas, la actitud, ¿verdad? Entonces, me gusta ir a la palabra porque aquí nos está diciendo lo que dice el Señor para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando tú, como hija de Dios, tuviste esta debilidad? Yo quiero hablar, yo no sé quién, ¿eh? Yo nomás lo voy a decir como Dios me lo puso. Por influencia, porque si algo no falta cuando tú estás creciendo en la adolescencia, juventud, ¿quién te invite a amar va a darte? No te va a faltar, va a faltar sin quien te anime a estudiar mejor, a ser honesta, a ser honrada, a ser muy trabajadora, a dedicarte para prepararte, colaborar en tu casa, a obedecer a tus padres, a tus autoridades. Eso no lo vas a encontrar muy frecuente. No digo que no lo haya, pero no tan frecuente. Pero no va a faltar que desde la diente, mira, me traje unos cigarros de mi papá, ni cuenta se dio. Vamos al baño y allí fumamos. Y con todo y que se han venido médicamente descubriendo todos los padecimientos que hacen estos vicios, ¿sí? En el cuerpo único que se tiene. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas a Cristo y traes todo ese tipo de dependencias, ¿sí? De ese tipo de vicios o adicciones. ¿Cómo te liberas de esto, no? Pablo, ahí en la primera carta a los Corintios 6:12 dice, yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, yo soy libre de hacer lo que quiera, pero no debo dejar que nada me domine. Y yo me acuerdo que aún en mi poco entendimiento de un adolescente, yo veía los desórdenes en cuanto a la forma de tomar en aquel tiempo de mis tíos. En casa yo no vi eso. Mi papá no tuvo esa debilidad, mi mamá tampoco, pero
lo vi mucho en las familias de mis tíos. ¿Y sabes qué me golpeó muy fuerte? Que yo tenía 16 años, cuando un tío, hermano de mi mamá, menor, muy favorito de ella y mío también, porque era un tío lindo, ¿verdad? A los 33 años iba manejando, tomado, tuvo un accidente y murió. Y dejó 5 criaturas y una viuda. Y la prima más pequeña tenía 2 meses de nacida. A mí eso me impactó como tú no tienes una idea. Yo no entendía, yo no conocía la Biblia, nunca supe de este porción que te acabo de leer de Proverbios y ni tampoco de Efesios que leímos al principio. No, yo no sabía nada, pero Dios puso en mí como una convicción, ¿sí? Y Él me puso, yo tendría, te digo, los 16 años, ¿no? Y me dijo, no abras tus labios para el alcohol. Y mira que sobraron las invitaciones. Y yo, no, 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 no. Y fue Dios el que a mí me mantuvo, ¿sí? Porque me permitió a esa edad tan temprana, ajeno a mí porque no era mi casa, ver los efectos. Hubo divorcios, hubo pleitos, hubo pérdidas de trabajo, hubo pobreza, hubo violencia, porque eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, por la gracia de Dios, hermosa, a mí me dijo, no abras la boca para tomar alcohol. Y me negué, y se burlaban y me decían que era una tonta y que no sabía disfrutar de la vida, y etcétera, ¿verdad? Hermosa, si yo le doy gracias al Señor, de veras. Después ya pasan los años y me entero, ¿no? De los hijos de ellos, con una fuerte inclinación ya no solamente al alcohol y al tabaco, a las drogas, y algunos de ellos a las apuestas, a estar perdiendo el dinero. Y entonces de una adicción pasaron a otra y estaban ahí atrapados en la adicción. Ahora, este es uno de los temas, hermanos, que entre mujeres casi no se habla, ¿sí? ¿Por qué? Te decía al principio, lo hemos visto más notorio, es más común, tristemente, ver en la calle gente, varones tirados de borrachos, indigentes a causa de los vicios. Es más, ahora, también hay mujeres, no estoy diciendo que es más común en el caso de los hombres, pero no significa que la mujer, por un lado, no participe de esto cuando se hace novia, cuando se hace esposa o amante o concubina de alguien que tiene problemas con los vicios. Porque un vicio atrae a otro. A mí Dios me mostró en aquel tiempo y me dijo, la mayoría de los niños mayores y los adolescentes son muy atraídos al cigarro. Ah, no tiene nada de malo. Y empiezan a fumar, ¿verdad? No hay una necesidad de fumar, sin embargo, empiezan a fumar. Pero el cigarro es puerta para muchos otros vicios que se inhalan. En el tiempo que yo era muy joven, estaba el tema de los hippies y estaba el tema ya así descarado de la marihuana. No, pero es que no hace daño. Hasta algunos la usan para curar. Por favor, hemos visto generaciones y generaciones. ¿Por qué prohibieron la venta de madrugada, de marihuana? ¿Sí? Entonces, ¿qué puede hacer la mujer ante esto, no? Lo hace de manera oculta y lo hace de manera disfrazada, ¿no? Va con el médico que un ataque de ansiedad y le dan medicamento, que son drogas, para controlar los nervios, ¿sí? Que la famosa depresión que en los años 80 se disparó, ¿no? ¿Y cómo le hago que no tengo ganas de nada? No, pues un medicamento para que estimule que hagas, pero otro para que te baje la pila. Y se hicieron adictas a esto, calmar los nervios con medicamentos, dificultades para dormir. Hermosas, eso es vicio,
Eso es adicción. Ahora, no lo estabas buscando en un momento dado. Y quiero que entienda la que no ha vivido esto, no juzgues. Y por eso digo, no, no estabas buscando simplemente tus nervios sanos y tu dormir tranquilo, ¿verdad? Fuiste engañada y hasta con receta médica, ¿no? Pero también hay otro tipo de vicios que igual y no hacen ese efecto tan nocivo y destructor, pero claro que hacen tremendo impacto, como comer excesivamente, ¿no? Entonces vinieron muy fuerte, que hasta la fecha están. Ahora, como que son temas que de momento tienen mucha difusión y de momento ya nadie habla de eso, ¿verdad? Entonces se dio muy fuerte en décadas pasadas, no digo que no lo haya ahora, el tema de la bulimia y la anorexia. Y la gente estaba asustada, ¿no? Porque en el caso de estas desórdenes alimenticios, era la mujer que comía hasta hartarse, ¿sí? Y luego iba y vomitaba, ¿sí? Y no tenía una idea todo lo que iba a traer de mal a su cuerpo. A mí me impactó mucho leyendo información acerca de esto, que el vómito frecuente en este caso trae tantos ácidos, pero tantos ácidos, que en primer lugar todo lo que es el trato digestivo lo quema, pero no solamente eso, la garganta, cuerdas vocales, y no solamente eso, la lengua, las encías, los dientes. Fíjate, y entonces veíamos a gente ya no solamente con el tema de que quiero estar delgada, sino enferma por tanta vomitadera, pero había otras, las anoréxicas, que no comían nada, lechuguita y agua, y estaban en los huesos y se veían gordas. A mí me impactó en un tiempo que me puse a buscar de Dios y me decía, eso es un espíritu de destrucción, demonio, que ellas se ven en el espejo y se ven gordas, todo el mundo las ve como están, en los huesitos, pero ellas se ven gordas. Y ten mucho cuidado, o sea, porque ese espíritu de destrucción entra precisamente a causa del pecado, ¿sí? Estos desórdenes es parte del vacío del ser humano con el que nacemos. Todos nacemos con un vacío que solamente Dios lo llena con su presencia. Y mientras que nos encontramos con Dios, pues tratamos de llenarlo, en este caso, que el alcohol, que las drogas, que el vino, que el cigarro, que la marihuana, que las pastillas, y entonces se siente uno atrapado en eso, quiere salir de eso, pero le entra duro a la comida con estos desórdenes y que no solamente se baja de peso, sino que todos los órganos se colapsan. Hubo mucha gente joven que murió, mayormente mujeres, ¿no? ¿Y qué de la bebida? Y entonces sale ahí con toda su influencia publicitaria la famosa Coca-Cola, refrescos de cola. Y hay un enorme número en México, por lo pronto, de gente adicta a tomar refresco de cola. Y no la pueden dejar, y no la quieren dejar. Y les es muy agradable. Y puede ser que no tengan dinero para un litro de leche, ¿sí? O un kilo de tortillas, pero siempre va a salir para una Coca-Cola grande. Y entonces es otra forma. La otra es el exceso de café, ¿sí? Y entonces vemos a gente adicta. A mí me han... ¿Cómo funciona sin tomar café? Yo tomo café por gusto, pero lo dejo de tomar y no pasa nada. Pero hay gente que no va a trabajar si no se toma. ¿Por qué crees que se han hecho tan famosas todas esas cadenas de cafeterías? Que, por cierto, yo ir a parar en una de esas, no, hombre, son bien, es un pésimo uso del recurso económico. ¿Cómo es posible que vas a pagar por un vasito de café 70 pesos, 100 pesos, 120, 150? Por favor, eso hace un desequilibrio tremendo a la economía. Y entonces es el exceso de café, el exceso de bebidas de cola y ahora los energizantes. Todo eso produce adicción. Sin embargo, la gente justifica,
defiende o niega que esté siendo esclava de este tipo de comidas o de bebidas. Y su cuerpo, no, el mismo ahí en 1 Corintios 6 habla del cuerpo y dice que tu cuerpo como hija de Dios, mi cuerpo, no son nuestros, no somos dueñas. Dios determina que tu cuerpo y mi templo son templo del Espíritu Santo, que Él compró a precio de sangre en Jesús, que no nos pertenecemos. Y algo que hemos descuidado, porque tú puedes decir, no, yo no he tenido ese tipo de problemas, ahí te van otras. Pero me encontré esa definición en el diccionario de Oxford, se me hizo muy interesante acerca del vicio. Fíjate, hábito de hacer mal algo o de hacer una cosa perjudicial o que se considera reprobable desde el punto de vista moral. Situación de libertinaje y de entrega desenfrenada a los placeres sexuales. Esta es una muy breve definición, pero se me hizo muy interesante para que nos quede bien grabada. Son malos hábitos que se convierten en costumbres y luego son estilos de vida. Y todo eso es malo porque es perjudicial, porque es reprobable, porque es libertinaje en el sentido que quiero hacerlo cuando quiera y como quiera y con quien quiera, pero que nos lleva a una situación de esclavitud impresionante, ¿sí? Los efectos que producen los vicios, tanto en lo personal como viviendo los resultados con familiares que tienen ese tipo de problemas. Entonces vemos padres alcohólicos, hermanos, abuelos, tíos alcohólicos, que en ese estado tan lamentable, tan descontrolado, porque no tienen esa mente clara, abusan. Vemos en las casas, en los hogares, independientemente en la calle, en el antro, en el bosque, en el campo, o sea, también pasa, pero en los hogares es más común, ¿sí? Hay abuso físico, abuso verbal, emocional y sexual de gente que está esclava a vicios, ¿sí? El esposo que padece esto promete 1000 veces que ahora sí ya lo va a dejar. Y ahora sí ya lo va a dejar. Y de ahí entra la inclinación religiosa de, no juzgo, pero lo vi mucho, hacer mandas, ¿verdad? Ya va con tal o cual santo, virgen, y prometen y lo van a dejar y al rato otra vez caen, y al rato otra vez van a hacer la manda. Y otra vez y así, porque eso no tiene fuerza ni poder para librarles de la raíz del problema. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar acerca de esto. Pero te quiero comentar que estas personas que tienen este tipo de situaciones nunca van a buscar ayuda seria, ¿sí? Pero que también en ese descontrol que viven van a ejercer mucha violencia y van a traer mucho a su hogar pobreza, miseria, deudas, y situaciones muy carentes en el sentido material. ¿Y qué decir de esos conductores ebrios que produjeron un accidente fatal que afectó la vida de muchas familias? Sí, todo por la influencia del vicio, ¿sí? Y qué del sufrimiento al querer que esa persona amada deje esa condición de esclavitud sin lograrlo. Y en medio de esto, hay muchas, mayormente mujeres, que como le piden a Dios y le piden a Dios y le piden a Dios y la persona no deja ese estilo de vida y se terminan decepcionando por Dios. Porque su oración se centra tan solo en que dejen de tomar, pero detrás de esta necesidad que siente el adicto, el vicioso, va más allá que tan solo
el alcohol o el cigarro, la marihuana, la droga, el estimulante, el somnífero, ¿verdad? Y tantas veces no sabemos ni cómo orar, ¿sí? Y aquí la conclusión que muchas llegan, pues que Dios no oye, o que Dios no existe, o que a Dios no le importa, porque yo he pedido, porque yo he llorado, porque le he clamado, y porque he hecho también ciertos sacrificios, ciertas mandas, ciertas promesas. ¿Qué pasa? Entonces, aquí influye, hermosa, desde el nacer, para empezar, pecador, ¿verdad? Como dice el salmista, soy pecador desde el vientre de mi madre. Pero si ese pecador tuvo una mamá con adicciones, un papá con adicciones, hay chicos, hay niños, bebés que nacen adictos y se ha comprobado, ¿verdad? Pero cuando se nace y se crece en ambientes de vicios, donde el alcohol, el tabaco de los muchos años atrás es el pan de cada día, ¿sí? Entonces se crece con el engaño que así es la vida. Así es la fiesta, así es la celebración. No, no se diga de Navidad, año, no, hay que celebrar. La boda, no importa lo que cuesten las cajas de licor. ¿Y por qué? Porque en esa condición pecadora, la mente es muy susceptible al engaño. La publicidad, a ver, dime una cosa. ¿Cuándo has visto tú comerciales a través de los diferentes medios de comunicación? Ya sea diapositivas, impresas o videos, ¿verdad? Donde tú veas en una fiesta que están todos borrachos con la marca de X bebida famosa, conocida, pero que están todos tumbados en el piso, algunos vomitados, otros orinados, las mujeres ya sin maquillaje, la ropa rota, moretones y labios rotos y problema de heridas. ¿Eso lo publican? ¿Esa es la publicidad? No. Ahí es, y muchos caen en ese engaño. Todo bonito, todos muy bien peinados y bien vestidos y el ambiente muy luminoso. Esa no es una realidad de esto. Entonces, como es un corazón pecador, es muy sujeto a engaño. Y como es visual esto, pues se le antoja, ¿verdad? Otra de las cosas es que desde la casa se vincule con que estar alegre y estar divertido es solamente cuando hay bebidas alcohólicas. Entonces, muchos no saben estar en una reunión si no hay que tomar. No saben reírse sanamente, no saben disfrutar de esas pláticas, de esas anécdotas, de esas historias familiares. No, no hay nada. Entonces se hace una costumbre de ver hábitos, de imitar. La influencia es bien fuerte, ¿no? Y entonces se cae muy fácilmente en querer ser o aparentar como se está viendo que la están pasando súper, están muy bien y no es cierto. Entonces el alcohol y el cigarro son puertas abiertas para muchas otras adicciones. Ahora, cuando la persona empieza, ya sea con el tabaco, que son los primeros, y el alcohol, no está pensando nunca ser el borracho de la familia ni de la colonia. Claro que no. Hay dos temas engañosos, que si tú tomas es para divertirte, otra para olvidar las tristezas, las decepciones, los dolores. Es impresionante, ¿sí? Y no se olvida, ¿eh? En el momento, por el sopor del efecto de estas cosas, hace que la gente tenga como esos lapsus de memoria perdida, ¿no? Engaño tras engaño del enemigo de nuestra alma, del mundo con sus pasiones y sus deseos. Y aun cuando, como decía Proverbios, ¿verdad? Paso todas estas alteraciones, pero en cuanto me despierte voy a buscar más vida, ¿sí? ¿Y qué de los efectos de las drogas? Ahora hay una inmensidad, está el
de model fentanil, ¿no? Muchas drogas, sí. Asaltos a farmacias, a distribuidores de farmacias, a quedarse con un medicamento que su inicio pudiera ser algo paliativo para los padecimientos de gente enferma, y sin embargo los usan para drogarse, ¿verdad? Entonces, fíjate, yo te platicaba algo acerca del medio de mi juventud. En los años 70 se disparó muy fuerte, pero muy, muy fuerte, y fueron varios factores, ¿no? Una, entró la música rock con sus mensajes gruesos, pesados, sí, de la vida de jóvenes rebeldes en contra de una sociedad, de los moralistas, de la iglesia, de la religión, etcétera, ¿no? Se entran esa música estruendosa, pero se acompaña muy fuertemente con la marihuana en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, entra la marihuana, se generaliza y desde aquel tiempo hubo niños que nacían, ¿verdad? Porque desde el embarazo no había ese tema de no fumes, mamá, si estás embarazada. Y entonces se hicieron adictos desde el vientre de la madre. Pero ¿qué pasó con estos desórdenes entre el alcohol, la marihuana, las drogas, ¿sí? Hubo mucha alteración en las relaciones, entonces hubo mucha unión libre, que nada de matrimonio, pero se metían con uno, con otro. Las comunas era de que todos con todos y todas con todas, ¿verdad? Y luego, por otro lado, los menos aventados eran los matrimonios forzados, el embarazo no deseado, el aborto, ¡pum!, se disparó impresionante, bebés naciendo adictos y una tremenda confusión, porque todo el mundo decía amor y paz, amor y paz. ¿Cuál amor? ¿Cuál paz? Pero fíjate, si te tocó vivir o supiste de tu madre, tu abuela, que vivió esta etapa, ¿sí? Algunas probablemente tú ya las ves ya más grandes, ya más ancianas, y dices, no, pues la superaron, pero ¿qué tanto de eso lo arreglaron en el trono de la gracia de Dios para pedir perdón? Porque dañaron sus cuerpos y el de los bebés y el de la familia. El vivir en una relación fuera del marco matrimonial trae muchas consecuencias nocivas, ¿sí? El casarse con alguien porque se dice amar, pero es un problema de vicios, de adicciones, y después viene la pobreza y luego van y reclaman a Dios. Ay, el marido que me diste, no, yo no te lo di, tú lo elegiste. ¿Y en qué circunstancias, no? Y en las que están ahorita conectadas y tuvieron algún tipo de esta vorágine que vino en los 70s, muy fuerte, 80s, ya sea personal o que tú tienes una mamá, una tía, una prima que está viviendo los efectos de esa vida, ¿sí? Esto es tremendo porque todo lo que entra al cuerpo va a tener un efecto, ¿sí? Hasta las fumadoras pasivas, ¿ves? Entonces es el tiempo de venir delante del Señor y decir, Dios, examina mi corazón, sáname, sáname. Y reconocer que la raíz de todas estas participaciones es el pecado, hermosa. Esa es la raíz, el vacío, ¿sí? Y quizá algunas piensan, no, yo no he practicado nada de esos extremos, pero ¿qué de otros malos hábitos y costumbres que llegan a ser tan constantes? Yo no digo que sean menos graves, son graves quizá no comparado con una drogadicta, pero fíjate, están relacionadas con la palabra vicio, ¿sí? Cuando se depende de esas costumbres y esos hábitos. Entonces, el hecho que esas formas, actitudes te esclavicen a mente y corazón, ya estamos en este terreno de vicios y adicciones. Por ejemplo, ciertas formas de comer y beber que producen dependencia de esto. Yo te hablé de la anorexia y la bulimia, que eran los extremos. Pero a ver, ¿no te pones tus límites? Tú no tienes que comer de todo y las cantidades que tú quieras y beber todo lo que se te antoja porque eres adulta y eres dueña de tu cuerpo. Si tú eres hija de Dios, no eres dueña de tu cuerpo.
pero ya nos hicimos de esa costumbre, de ese hábito. Estamos súper satisfechas después del alimento y buscamos qué más. Ahora está mucho el tema de que hay como por ataque de ansiedad. No, hermosa, esto es un demonio que está teniendo derecho legal en el cuerpo para venir a destruirlo con ideas. Hace poco, hace como un año, yo creo, ministrando a una joven, me decía, eso es que me han dado unos ataques de ansiedad que como y como y como y como. Le digo, ¿y hasta cuándo te vas a creer esa mentira que es por causa de tus emociones que tú tienes que comer en exceso? Fue una palabra tan fuerte y certera de autoridad que ella se quedó, dijo, nunca me habían hablado así. No le dije porque te han dado por tu lado. Tú no necesitas comer más de lo que tú necesitas comer. Haz tus 3 a ti. Y en medio de esto es una pequeña colación si es que tienes antojo de algo y búscalo saludable. Y al rato me habló y me dijo, se fueron esos ataques de ansiedad. Son ideas en la mente, ¿cuáles? Tontas. Y entonces, cuando hacemos mucho este tema, Dios me estaba mostrando en este tiempo, ¿no? Como de muchos años atrás me empezó él iba a decir, hey, ponle límite, tú no puedes comer todo lo que quieras, no te niegas nada, todo así en abundancia, no. Llegó un momento donde yo empecé a usar talla 40 y mi tamaño tan chiquito, era una bolita, ¿no? Pero el problema no es tan solo la apariencia física, sino las enfermedades que se padecen, ¿sí? El daño a los huesos, el daño a los órganos vitales, a los sistemas, ¿no? Cuando eres joven, entonces, no, tu cuerpo aguanta, sí, pero un día paga la factura y la va pagando conforme se deteriora con estos vicios de comida normal, ¿eh? Y de bebida, pero en abuso, pero en extremo. Pero qué también del otro vicio de las malas conversaciones, de las críticas, de los comentarios hirientes, de las burlas, ¿sí? Que se vuelven costumbre, pero es un vicio adictivo. Yo pasé por eso. Para mí era bien difícil dejar de criticar, de hacer comentarios hirientes, de burlarme. Y yo no me di cuenta que era una adicta a eso hasta que el Espíritu Santo me trajo revelación de lo horrendo que es eso y en la Biblia lo prohíbe terminantemente, ¿no? Pero estaba yo en un ambiente donde todo el mundo criticaba, hería, se burlaba, ponía apodos, ponía motes. Y entonces, no, pues jajaja, jojojo. Y un día, Dios me paró y me dijo, eso. Y me trajo el Salmo 1. Con los burladores ni te sientes. Y yo me fui alejando para poder vencer esas malas costumbres. Yo me fui alejando. Y lo triste era que era dentro de la familia o amistades cercanas. ¿Sí? Y una vez más, o sea, lo queremos ver así como que si es la familia. Es que la familia somos muy chistosos y somos muy de poner apodos, o sea, y bien creativos para eso, ¿no? Sí, pero Dios lo prohíbe y le llama pecado. Hace mucho daño, hermosas. A otros los denigra, los ofende. ¿Y qué de las compras compulsivas para aliviar el estrés? O creer que después de una situación crítica, difícil, conyugal, familiar, yo me merezco ir a comprarme algo porque necesito recompensarme. Yo creo que he hecho demasiado por esto. Yo necesito consentirme y comprarme algo. Ay, pero no tengo dinero. No importa, pido prestado o meto tarjeta. Y voy a comprar algo que no necesito, que no tengo para comprar, pero que mi ser interior, llamado alma, piensa que yo merezco un premio, una gratificación por ese conflicto, por ese problema, porque yo siempre lo resuelvo. ¿Y qué de la acumulación de cosas innecesarias, hermosas? Haz un recuento y te lo invito en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hablando vicios, adicciones. Es un vicio comprar ropa que no necesitamos en exceso, zapatos. Y todo el mundo se ríe, ¿no? Que las mujeres que tienen
20 pares de zapatos, 30 pares, jajaja, jojojo. Es una mala administración de los recursos que Dios nos da. Nada más tenemos 2 pies, hermosas, ¿sí? Bolsas, ¿sí? Y ahí los miles de pesos en una bolsa. Mejor traer el dinero adentro de la bolsa, aunque sea una bolsa sencilla, ¿no? Y lo peor es que nos enganchamos con otro vicio, meter la tarjeta de crédito o pedir prestado. Hermosas, cuidado. Yo te digo a ti en el amor de Jesucristo, si realmente tú quieres parar esto, tú tienes que ir a la raíz del problema. Hay un corazón pecador, insatisfecho, que siempre va a querer más y más. Es muy demandante porque es egoísta, porque es exigente, porque es manipulador, y porque te hace creer en otro engaño que teniendo así mucha ropa, muchos zapatos, muchas bolsas, muchos moldes, muchas cacerolas, muchas figuras, muchos cuadros, muchas pinturas, te va a hacer feliz. No, eso no es, y si acaso llegas a sentir algo de alegría, es efímera, ¿sí? Y todo esto lo hemos visto como normal. Ahorita al principio hablábamos del alcohol, las drogas, ese tipo de situaciones donde, ay, no, yo no, yo no. Y ahorita yo creo que algunas están, no sabía que eso también era adicción. No puedes dejar de pedir prestado, no puedes dejar de gastar lo que no tienes o de meter la tarjeta. Y ahorita es un tiempo donde los intereses están elevadísimos y no se ponen a pensar que si meto la tarjeta y luego dicen 6 meses sin intereses, pero si tú no pagas el monto total a los 6 meses, ahí te vienen, te cobran lo que no te habían cobrado de intereses, ¿sí? Y vienes pagando el doble, lo triple. Simplemente un electrodoméstico. Tú vas, no, pues está de oferta, está a 5,000 pesos. No, no los tengo. Ah, pero voy a meter la tarjeta, ¿sí? Y por 6 meses que no pagas, vienes pagando el triple. En lugar de 5, vas a pagar 15,000. Y no nos metemos una clase de economía para aprender a cuidar, pero la palabra de Dios nos enseña mucho que tenemos que cuidar con la raíz del amor al dinero. Y Pablo apóstol nos enseña, contentos con lo que tienen, agradecidos, ¿no? Y sin embargo nos dejamos embarcar en ese tipo de vicios, ¿no? Cuando tú dices, es que yo me lo merezco, tú ya te saliste de la gracia. Hermosa, no somos merecedoras, ¿sí? Dios recompensa nuestro trabajo, sí, pero que tú sientas que tú te lo mereces o hacer unas vacaciones, todo incluido, a crédito, y luego no tienes para pagar. ¿Cuáles vacaciones deleitosas? Después viene la amargura de no poder pagar. Pero detrás de esos vicios, ¿sabes qué hay? Vacíos en el interior. Entonces tenemos que ir delante del Señor al trono de la gracia y decirle estos problemas de manera muy particular y confesar como desorden, como pecado, como desobediencia, como rebelión a lo que Él nos ha venido enseñando, ¿no? Cuando Jesús enseña, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pero el orden aquí sí altera el producto. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar al Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, su enseñanza, su guía, su sabiduría, su entendimiento, su voluntad, la dependencia de Él. Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es el que hace llegar la bendición. Reconocer sinceramente lo que hemos estado haciendo mal. Y yo sé que algunas al principio pueden estar diciendo, yo no tengo problemas de esos vicios, pero ¿qué tal de los otros, verdad? Y mucho tiene que ver también con lo que hemos visto de influencia en casa, pero también en la sociedad. ¿Tú crees que es en vano que de momento cambie la moda?
de colores, de estilos, de ropas, ¿sí? Es un negocio, o sea, a ellos no les importa que ese vestido que te costó tanto ya no esté de moda y ahora quieren que compres otro, aunque esté muy bueno, ¿sí? Lo quieres vender y ya te van a pagar cualquier cosa. ¿Pero qué quieren? Tu dinero, ¿sí? Hay una promesa muy hermosa en Primera de Juan 3:8 y dice, esta es una promesa que trae libertad de estas cosas hermosas, tanto de los vicios primeros que mencionamos como de los vicios segundos, ¿no? Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios. Y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Ahora, todas estas personas que se dan al extremo de vicios o mujeres muy vanidosas, muy superfluas, están vacías. Pero tú que estás aquí conectada, tú has recibido el germen de Dios, es el Espíritu Santo que viene a morar en tu interior. Y ese poder y esa fuerza te guarda de seguir practicando el pecado en estas diferentes formas, ¿sí? Ahora, la raíz de los vicios es el resultado desde la caída del hombre, desde Adán y Eva, ¿sí? Ellos no nacieron vacíos, pero cuando cayeron en pecado, sus hijos nacieron vacíos. Por eso cuando los dos primeros hermanos de la historia de la humanidad, ¿verdad? Caín y Abel. Era tanto el vacío de Caín que cuando vio que Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel con agrado, fue y lo mató. Fíjate, estaba vacío de Dios. Era el tercer ser humano en existencia en la tierra. Entonces lo intentó llenar quitando a su hermano del panorama y ahora ya quedo yo el único y entonces yo no va a haber a quién más escoger, ¿no? Dios, hermosa, no es una religión. Dios no es una teología. Dios no es una idea religiosa. ¿eh? Dios no cabe en un cuadro, en una figura, pero tampoco en una idea, en una imaginación, en una invención, en una suposición. Yo he escuchado a mujeres que dicen, siempre he creído en Dios. Pues sí, el Dios que tú te inventaste, sin conocer la palabra y sin tener la revelación del Espíritu. Sí hay una fe inherente, todo el mundo nacemos con un deseo de creer y también con un deseo de adorar. Y ahorita hay muchos desórdenes en cuanto a los deseos de adorar, porque adoramos ahora hasta los perros. Los perros vienen a ser hasta los perrijos y los comparan con hijos. Entonces es una adoración que Dios prohíbe. Yo no estoy diciendo que no ames a los animales, pero en la medida correcta son animales. ¿eh? No son humanos, ni son mejores que los humanos, ¿no? Y entonces vemos que en esa búsqueda de llenar ese vacío con algo placentero, inmediato, que luego me produzca ese placer, porque si tú quieres un placer inmediato, pues es una copa de vino, porque va a alterar tus sentidos físicos y te va a ocasionar un sopor, un sopor, una alteración, una situación, se dilatan los vasos sanguíneos y va a haber una desinhibición, y eso es inmediato, ¿sí? Pero luego deja que lo procese el organismo, te deja tarea de malestar, de dolor de cabeza, de náuseas, etcétera, ¿no? Y este es un placer efímero, temporal, y es tan temporal que por eso las personas que practican este tipo de vicios de alcohol y drogas lo tienen que estar repitiendo una y otra vez porque no es suficiente con una dosis. No es suficiente con dos dosis. No es suficiente con una copa diaria, al rato son dos. No es suficiente con un cigarro, al rato son una cajetilla. No es suficiente con un estimulante, al rato es toda la caja. Y entonces vemos que al tomar esto, si hay un placer,
inmediato, satisfactorio, pero es limitado. Y entonces ahí se enganchan, ¿sí? Como lo que mencionábamos hace rato. Otro problema grave con los vicios es que la palabra define al enemigo como un ángel de luz. ¿Qué significa? Que atrae. El diablo no se va a presentar tal cual es, horrible, viejo, arrugado, espantoso. No se va a presentar así. Se presenta con esa publicidad falsa, con esa luz, con ese resplandor que enceguece, pero que también adormece los sentidos, ¿sí? Él usa un disfraz para presentar sus obras de destrucción de una manera que parezca felices, diversión, placer, ¿sí? Y entonces muchos caen ahí. Todos aquellos que están vacíos de Dios van a caer en esos vicios. ¿Eh? Y entonces algunas pueden decir, es que estuve orando para que Dios ayudara a mi esposo a dejar de tomar. No, es que hemos errado, porque cuando vivimos esas situaciones, en lugar de pedir, quítale el vicio, mejor empezar a orar en clamor, en tremenda intercesión. Señor, que ese vacío vengas a llenarlo tú. Acerca a la persona, si no me quiere escuchar a mí, que le hable de tu amor, que traigan palabra poderosa, que establezcan tu poder, tu autoridad, tu amor, tu misericordia. Gracias por la paciencia que has tenido. Enséñame cómo se ora por estas situaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que pedir al Señor en esta noche y a partir de este tiempo ese examen muy personal acerca de todo esto de que hemos hablado. Te voy a enviar el material para que lo tengas y lo repases y lo apliques a tu vida. Y no te aceleres a decir, no, yo no he batallado con nada de eso, ¿sí? Porque puede ser que algunas lo dejaron en su fuerza de voluntad, pero el efecto de no haberlo confesado como pecado sigue dándose en deterioro de su cuerpo humano. Y no solamente por causa de la edad, sino por causa de esos elementos químicos que vinieron destruyendo sus células, sus órganos, sus sistemas, en fin, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos enseñe para tener luego esa autoridad y poder de ayudar a otras mujeres o familia, que nos enseñe cómo ser libres de esas cadenas de esclavitud, hermosas. Tenemos que ir delante del Señor con un corazón humilde, humillado, quebrantado. Y aquellas que vivieron los efectos en casa de padres, de abuelos, de hermanos, de parejas, de novios, de esposos, de hijos, y que están viviendo estos efectos, decirle al Señor, muéstrame cómo orar para que yo también pueda perdonar por todas las carencias, la destrucción, la pobreza, los abusos que viví a causa de esos desórdenes y otras, Señor. Examíname. ¿Qué tanta amargura, dolor, odio, rechazo, falta de perdón he tenido hacia esas personas que directa o indirectamente me hicieron daño? ¿Y qué tanto mi corazón se endureció para dejar de creerte, Dios, cuando yo pedía tu ayuda para que los liberaras de eso, pensando que solamente dejar de tomar era el tema, cuando ni siquiera sabía que había en sus corazones terquedad, habían perdido la vergüenza, no tenían entendimiento, como dice tu palabra, pero que estaban vacíos, pero que estaban necesitados de poder experimentar ese amor que es permanente y es eterno. Ese amor que demostró Jesucristo en la cruz, el que todo lo puede, lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta y nunca deja de ser. Perdóname, dile al Señor ahí donde estás, perdóname, cuántas veces, Señor, me decepcioné y fui
y pedí y clamé y me enojé y endurecí mi corazón porque no vi respuesta, que dejaran de tomar, de fumar, de drogarse, de endeudarse. Pero yo misma, Señor, ¿cuántas veces realmente me arrepentí por la burla, por la crítica, por el señalamiento, por el menosprecio? ¿Cuántas veces yo vine a decirte, perdóname por el chisme que dije y que creí y que difundí? Perdóname, Señor, por no saber administrar mis recursos y gasté y derroché en lo que no necesitaba, pero me hice adicta. Perdóname las veces que compré cosas para deleitarme porque creía merecerlas, a pesar de que no había ni los recursos, ni tampoco la sabiduría para hacer compras correctas. Perdóname, Señor, por tener una ceguera, por tener una sordera, de no escuchar tu voz, porque yo sé que aún en medio de esos ambientes difíciles, de malas costumbres, de malos hábitos, de derroche, de comida, de bebida, de situaciones materiales, tú ahí ya me estabas buscando. Tú no querías que yo viviera todo esto, pero aquí está mi corazón. Estaba vacío de ti. Dile al Señor ahí donde estás, ¿cuánto tiempo, Dios? ¿Cuánto tiempo viví los vacíos de mi alma intentarlo, llenarlo con cosas, con personas, con logros, con objetos, con títulos? Y ni eso jamás pudo llenar ese vacío. Y yo tuve un encuentro, Salvador, contigo, pero aquí tengo que detenerme. Realmente te invité a venir a mi vida, a recibirte, porque yo era consciente de la gravedad de mi pecado y de mi condición pecadora. Realmente me arrepentí, me dio vergüenza, me dio dolor, me dio tristeza. Mi estado espiritual vacío, carente, desordenado. Realmente reconocí que en ti iba a estar la salvación de todas esas cosas sucias que traía, o simplemente hice una oración de labios para pedirte que vinieras, pero sin mayor compromiso, porque no hubo una real convicción de necesitarte como Salvador, no un día, sino cada día de mi vida. ¿Se lo puedes decir al Señor? ¿Se lo puedes decir al Señor ahora? Y decirle, Padre, abre mis ojos y mi corazón para tener más comprensión y compasión a aquellos que han vivido este tipo de situaciones. Y yo he sido indiferente, he sido insensible. Y por otro lado, Señor, si he vivido estas situaciones en mayor o menor escala, pero que mi corazón se endureció y mi fe que decía tener se apagó, porque pedí y no hubo respuesta, porque hoy me doy cuenta que no supe cómo pedir, no supe cómo orar, no supe qué decir y solamente hablaba mi necio corazón, que quizá estaba igual de terco y con falta de entendimiento a causa del vacío, a causa de la caída. Mi Dios, sigue hablando al corazón de cada una de tus hijas tan amadas, porque cada una necesita venir a libertad en Jesucristo. Aún aquellas que creían que estaban libres, pero con esta palabra se han dado cuenta que hay costumbres, hábitos tan fuertes, malos, que han estado esclavas, que no consideran el dejar tal o cual situación, porque se han hecho dependientes de eso. Llámese personas o cosas. Aquí estamos delante de ti, Dios.
Hermosa, yo quiero que tomes ahí un momento y te tengo algunos consejos y acciones prácticas para tratar estos asuntos espirituales y que sean motivos también de oración. Pídele al Señor que te ayude con su espíritu a descubrir esa vieja naturaleza en tu interior. Esa, como decía el apóstol, ¿verdad? Que se contamina, se corrompe y que hace que seamos ciegas a las realidades espirituales. Y la palabra del Señor nos enseña y que podemos aplicarla en una forma de oración, pidiéndole al Señor perdón, ahora con vergüenza, con humillación, sin compararte con otras. No pienses si eso es un pensamiento muy humano, natural, pero caído. ¿Sí? Que te comparas con gente de lo peor en estos ambientes y tú te sientes buena, te sientes como que eres más santa, porque no hiciste tales o cuales cosas que hicieron ellos, pero no es compararte con ellos, es compararte con la vida de Jesús. Él es al que debemos imitar, al que debemos seguir y al que debemos reflejar. Dile al Señor de corazón sincero ahí donde estás, con una oración profunda, tu necesidad de ese trato para hacer morir esa naturaleza vieja que estaba inclinada a los vicios, a las adicciones, a la desobediencia, a la rebelión. Dile, yo reconozco, mi Señor, por tu espíritu mi condición carente, cualquier vacío que hay en mí. Y te ruego cualquier dureza, cualquier indiferencia, falta de entendimiento, falta de comprensión, que tu Espíritu Santo saque a la luz aquello que no he querido ver, porque es muy fuerte, o que niego que pasó. Y mi Dios, pedimos en el nombre de Jesús que venga el poder de tu Espíritu y palabra para dejar de estar siendo manipulada en la voluntad propia por mucho tiempo a esas dependencias y adicciones. Y Señor, disipa la mente de cada una, llévate toda confusión, toda distracción, toda ceguera, toda obra de oscuridad, Señor, que ha impedido realmente ver la condición de necesitar a un Jesucristo que perdona, limpia y libera, para que pueda haber una decisión de sometimiento con corazón humilde y obediente a tu voluntad y no al necio corazón. Dile a Dios ahí donde estás, hermosa. Yo quiero conocer quién eres tú, mi Dios y Señor, como lo dice tu palabra, no con lo que he imaginado o he inventado, Señor. Y quiero que con este perdón y limpieza y liberación también me afines mis oídos espirituales para que pueda distinguir tu voz santa, pura y perfecta, que está llena de verdad y de amor, con las otras voces que han traído tanto engaño a mi vida. Dile, yo quiero pasar por ese trato renovador, transformador, Señor, de mi forma de pensar, de mi forma de sentir, mi forma de ser. Y por eso en esta hora yo estoy confesando delante de tu presencia, para que seas tú quien me perdone y me limpie de toda maldad. Enséñame a orar guiada por tu espíritu y guiada por la palabra, no por lo que siente mi corazón o las ideas que he heredado religiosas. Quiero tener presente siempre tu escrito está, porque en tu palabra hay poder y vida. ¿Y qué decir del poderoso nombre de Jesucristo, quien significa Salvador,
el que salva, no solamente un día que vino a mi vida, sino el que sigue salvando mi vida en medio de un mundo corrupto. Señor, yo necesito de tu fuerza en medio de mi debilidad y de tu fortaleza para huir del mal. Ayúdame, Señor. Ayúdame a profundizar en tu palabra, a dejar esa lectura cotidiana por capítulos y buscar todo lo que habla acerca del perdón, de la reconciliación, de la libertad, de la paz, de la verdad tuya, Señor. Para que de esa manera esa naturaleza vieja se vaya muriendo. Esa naturaleza vieja vaya viniendo cada vez a ser más débil y la puedas erradicar de mi vida, de mi alma, de mi mente y de mi corazón. Y Señor, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que tú me ayudes a conducirme como dice tu palabra. Ya no viva yo como otros que no aman tu nombre, que no te conocen, que no disfrutan tantas bendiciones de tu presencia como lo es tu gozo interior, tu paz, tu perdón, tu verdad, tu luz, tu salvación. Tú eres el único que puede cambiar mi lamento en gozo. Y que tú me enseñes, Señor, a cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Perdóname cuando he criticado y he juzgado a mujeres muy probablemente con vicios, con adicciones, con problemas de esclavitud sexual, con alteraciones, Señor, en su lenguaje, en sus formas de vivir. Y no he tenido compasión, porque si están haciendo eso, Señor, es porque definitivamente no te conocen, están vacías. Enséñame cómo orar por el perdido y aún, Señor, a restaurar mis recuerdos, perdonando a todas aquellas personas cercanas o lejanas que a causa de sus desórdenes, de vicios y de esclavitud de diferentes formas, Señor, hicieron daño a mi vida. Y yo oro, Señor, también por aquellas de mis hermosas. Yo no las conozco a todas, tú sí, Padre, que participaron en estas cosas y que dejaron, por la gracia de Jesucristo, de esos vicios, pero ahora en su cuerpo están viviendo los efectos de esas participaciones, Dios. Su cuerpo que consideraban suyo, hoy se dieron cuenta que tú lo compraste a precio de sangre y que no somos dueñas, Dios. Te ruego, mi Señor, por familias que fueron quebrantadas, deshechas, por causa de todos estos abusos. Ya no solamente lo que mencionábamos al principio, que es lo más notorio, sino lo que vimos después. Ya en lo personal, cada una de nosotras, de ser esclavas de formas de pensamiento, de lenguaje, de sentimientos, de ideas iguales a las del mundo. Enséñanos, Señor, a morir a nosotras mismas, a negar aquello que es egoísta, demandante y orgulloso, hacer morir ese deseo de la naturaleza de la carne y a vivir en la fluidez y en el poder de tu Espíritu Santo, que puede otorgarnos un carácter suave y apacible, una expresión bondadosa, amable y gentil. Sánanos, Señor. Límpianos. Clámalo ahí donde estás, hermoso. Libéranos. Perdónanos. Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú has venido hablando a cada una. Y yo te ruego de manera muy especial por todas aquellas que vivieron por mucho tiempo
con algún yugo de vicio de otro o de otros, y que llegaron hasta ser tan humilladas que llegaron a sentirse que no valían nada, que no tenían ningún aprecio por su persona, porque en medio de esas alteraciones les hicieron creer que así era. Cuando tú dices, Señor, tu hermosa palabra, que tú nos creaste con tu imagen hermosa, ayúdanos a ser compasivas, comprensivas. Todas estamos en ese trato, mi Señor, de vencer lo malo, pero con el bueno que eres tú, no en nuestra fuerza humana. Yo te ruego de manera muy especial, porque lo pone el Espíritu en mi corazón. Sana esos cuerpos que fueron dañados, ya sea por violencia física, verbal, emocional, sexual, en medio de estas alteraciones de vicios. Sana, Señor, mentes, sana corazones, y ayúdanos a comprender que esto es parte de buscar tu reino, lo que hemos hecho en esta noche, y tu justicia, donde está el Rey en el trono, impartiendo justicia correcta, pero abundancia de misericordia, de perdón y gracia. Que cada una no se pierda de esta bendición, Señor. Y te agradezco porque hoy nos diste un buen tiempo para estar ministrando. Y yo puedo ver en mi espíritu a muchas mujeres que vivieron una vida sexual aún en el matrimonio, con alguien alterado por drogas o por alcohol. Qué difícil es la intimidad con alguien que no es esa persona. Está alterada, está confundida. Y tantas veces, Señor, hasta oprimida por el enemigo. Y soportaron esa intimidad, esa cercanía, a pesar y obligada tantas veces para cumplir con su deber conyugal. Sánalas, Señor, mediante el perdón que puedan ellas declarar en tu presencia, entendiendo que el perdón es un mandamiento, no un sentimiento. Sánale, Señor. Quedaron allí con una sensación de sentirse objeto de uso y de rechazo. Oh, mi Dios, todos esos efectos de lo que hemos comido y bebido que trajeron daño y que nos resistimos a dejar ciertas cosas porque nos gustan, nos causa placer, nos satisface, pero nos daña, Señor, a la larga. Te ruego, mi Señor, que tú seas el que, aun cuando digamos amén a esta oración, tú sigas obrando en cada una de tus hijas, porque cada una tiene un precio muy elevado y es la sangre de Jesucristo. Ahora, hermosa, ahí donde estás, recibe gracia de Dios, recibe perdón de Dios, recibe limpieza y purificación por la sangre de Jesucristo. Es la única manera de ser limpias de toda maldad. La maldad de otros, el vicio de otros, el egoísmo y orgullo de otros. Y a nosotras, Padre, líbranos de maldad, de orgullo, de mal deseo. Perdona, Señor, tus hijas. Ahora estamos conociéndote cada vez más y más para poderte amar más y más y obedecerte más y más. Y ahora, hermosa, vamos a hacer algo para terminar. Abre tus labios ahí donde estás y alaba al Señor. Adóralo.
Adóralo de corazón. Puedes levantar un canto, una expresión, tus manos, tu rostro. Ya no estés encorvada, ya no estés agachada. Y solamente clámale, Abba, Padre. Gracias, perdonador, consolador, restaurador de mi vida. Gracias, gracias. Señor, alabamos y exaltamos tu precioso nombre porque tú eres el Dios que hace maravillas. El Dios que hace posible lo imposible, que ve nuestras debilidades, que ve nuestros límites, pero lo hace con amor, con compasión, con paciencia, con bondad y con propósito, que es renovarnos, cambiarnos, embellecernos por dentro para disfrutar las delicias de la vida que viene de ti, la del poder de tu espíritu y palabra, la de las cosas asombrosas y milagros maravillosos, Dios. Y al final te digo esta palabra con la que iniciamos. Ahora te pido de parte del Señor Jesús que ya no vivas como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Pero tú no es lo que aprendiste de Cristo. Por eso hay que vivir de forma diferente. Pero tú estás aprendiendo a vivir de manera diferente y el mejor maestro te está dando las mejores lecciones, el mejor ejemplo y la mejor ayuda para lograrlo. Como Él fue tentado en todo y sin pecado, puede socorrer a los que somos tentados y ayudarnos en medio de nuestra debilidad. Que su abundante gracia inunde todo tu ser ahora y te permita saber lo que es la verdadera confesión y el verdadero perdón. Y vas a percibir el verdadero amor, ese que no se merece, pero que a través de Jesús, el Padre Eterno lo hace llegar. Gracias, amado Dios, por bendecir tus hijas como lo haces cada ocasión. Llénanos en esa plenitud de tu presencia, no más vacíos y menos intentos de querer llenarlos, porque no va a haber esos vacíos. Por eso tú hablas de que estemos llenos del Espíritu Santo. Gracias, hermoso. Oramos por medio del poder de Jesucristo, nuestro amado perdonador, Señor y Salvador. Amén y amén. Amén. Yo sé que el Señor se movió de una manera muy, muy preciosa, porque Él es el soberano y el todopoderoso Rey eterno de los cielos y de la tierra. Y voy a comentar, a decir los comentarios que nos enviaron aquí. El primero Chelito dice: gracias, mi amada pastora, por tan sabia enseñanza que el Señor puso en su boca. Debemos siempre de poner nuestra mirada como la esposa de Lot, lamentándose de dejar su pasado, que el Señor sea todo en nuestra vida. Bueno, no volvemos como ella, que volvió a ver sus posesiones que se estaban quemando. Nosotras vamos a voltear hacia atrás, pero por revelación del Espíritu Santo, para aquello que no hemos arreglado en el trono de la gracia, lo podamos arreglar. Otro comentario, dice Rosaura: gracias, pastora, por la enseñanza que me hace pensar en las cosas que hay dentro de mí y que debo rechazar por amor a mi Padre Celestial. Amén, amén, amén. Sí, sí, el Señor está examinando
Y Marisela dice, gracias, pastora Araceli, gloria a Dios, amén, en el nombre de Jesús. Vero dice, poderoso mensaje, aleluya. Lilian, gracias, mi amada pastora. Y yo sé que a veces expresiones breves conllevan muchas cosas que se quedan ahí en reflexión, ¿verdad? Fabiola dice, gracias por su vida, el Señor la siga bendiciendo y fortaleciendo. Gracias por permitir que Dios la use para bendecir nuestra vida. Mil bendiciones. Soy bendecida por Dios. Amén, amén, hermosa. Esa es la idea, que la palabra viva y eficaz te traiga estas bendiciones de la gracia. Lilian dice, wow, fue de gran aprendizaje y cosas que nunca me imaginé. ¿Verdad, hermosa? Era necesario hablar este tema que no, como te dije, no se menciona tanto entre mujeres. Y, y Carmencita dice, gracias, pastora, Dios trabajando en mi ser. Yo así lo confío y lo espero y lo va a seguir haciendo, ¿eh? Y Vero dice, así es, gracias. Elizabeth dice, amén y amén, efectivamente. Y Jazz dice, gracias, pastora. Hoy aprendí que debo cuidar el templo que Dios me dio con una buena alimentación, dejar los antojos de pan. Hermosa, y yo solamente te quiero decir esto, ya si tú me conoces, pero fíjese, les voy a dar este reporte. En un estudio que hicieron a mi esposo reciente de los estudios generales, él tenía los triglicéridos a más de 600, ¿eh? Simplemente, escúchame bien lo que te voy a decir. La doctora, la nutrióloga nos dijo lo dañino que es el pan de dulce, pero dañino con mayúsculas, ¿eh? Dejó de consumir el pan de dulce, ¿eh? Y en un mes de 600 y tantos bajó a menos de 200. Fíjate, ¿por qué esa grasa? ¿Por qué esa harina? ¿Por qué esos azúcares invaden el hígado, el corazón y los riñones? Mm. Entonces, no te des permisos, hermosa. No sugirieron y les pasó al costo la sugerencia de la nutrióloga. Coman galletitas María. Dijo, tómese su vasito de leche, su tecito, su cafecito, con 3, 4 galletitas María. En mi vida hubiera yo elegido eso. Y yo, uniéndome a mi esposo para apoyarlo, empezamos a hacer esto, ¿no? A acompañar con esas galletitas. En poquito, ¿no? Te comas el paquete, ¿verdad? Y verás cómo han bajado los niveles. Entonces necesitamos aprender a comer, dice. Roxana dice, gracias, pastora, porque nos viene a recordar de algunas cosas que hicimos antes de conocer a Dios. Sí, hermosa. Y acuérdate que a veces nos justificamos, ay, no, no conocí a Dios. Sí, pero hicimos lo malo y estamos viviendo las consecuencias. Entonces hay que ponernos a cuentas, ¿verdad? Y Oli dice, amén, bendito sea Dios por esta enseñanza maravillosa que nos enseña que el pasado y lo que vivimos en nuestra familia no nos define, que debemos agradar a Dios, no al mundo, y que en Él, en su amor y misericordia, nos limpia y nos sana en el nombre de Jesús. Sí, hermosa, sí. Y muchas se tienen un concepto de su persona por lo que les dijeron, les hicieron y se sienten como lo que otros opinan. No, 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 vamos con el creador, el restaurador de todas las cosas. Sí. Y Yasmín agradece, Ana Elizabeth, amén, tengo mucha tarea por delante para cambiar. Dios la bendiga. Y lo mejor, hermosa, es que el Espíritu de Dios te acompaña a hacer la tarea. No estás sola en esto. Paula dice, gracias, pastora, por recordar también de ser acumuladora. Dios sigue sanando mi corazón de esos abusos de tener a alguien con vicio, pero también recordar de querer llenar con cosas y vicios esos vacíos. Bendigo su vida, pastor. Fíjate, gracias por la sinceridad, hermosas.
Y sí es cierto, Dios me ponía muy fuerte el estar con una persona viciosa. Ay, yo no lo participo, pero pues estamos ahí en una sola carne, qué tremendo, ¿verdad? Elizabeth dice, creo que sería peor ya conocer a Dios y seguir con los mismos patrones y seguir victimizándome. Claro que sí, definitivamente. Por eso esta escritura que les dije, ¿no? Que me impactó mucho en esta traducción. Les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Hermosa, ya no tocamos tontas ideas del mundo, de la carne, del diablo, ¿verdad? Renovemos nuestras ideas con la palabra bendita del Señor. Y yo feliz de compartirte, de compartir lo que el Señor me inspira y también animarte a que continuemos con nuestro curso. Mira, apenas vamos en el módulo 7, en el tema 2. Pero yo te advierto y te lo digo para que te prepares, ¿verdad? Yo entiendo que estás en toda la libertad de no continuar si no quieres continuar con este curso, pero fíjate, los lunes estoy dando este curso que ya está más avanzado y estamos en el tema 28, en el módulo 28. Fíjate, 20 módulos más y cada tema es impresionante. Si quieres, algunas de ustedes se llegan a unir luego el lunes a las 6 de la tarde por Facebook, ¿sí? Si quieres seguirme, adelante. Ahí también queda grabado, lo puedes ver en vivo, lo puedes ver después, pero te voy a dar una noticia. El tema que compartí el lunes pasado, el lunes a las 6 de la tarde, el día siguiente tenía 200 visualizaciones. Y hace rato lo vi, y Vero, mi amiga de allá de Juárez, lo compartió en su muro. Y en la tarde estaba yo viendo de ese, nada más el tema del lunes pasado, ¿no? Tenía las 600 visualizaciones. Dime si no hay que darle la gloria al Señor, que esta palabra viva, fuerte y poderosa está llegando a muchas cosas. Y yo a Dios le doy la gloria, porque Él es el que la merece. Así que gracias, Anita, por gozarte conmigo. Vero también. La gloria al Señor. Y si quieres ver alguno de estos temas, ahí están en mi muro. Y, y de veras, sé que el Señor va a seguir hablando a tu vida. Blanca, qué gusto saber de ti. Dice, gracias, pastora, por esta hermosa enseñanza y exhortación para mi vida. Gloria al Señor, hermosa. Él sabe lo que realmente necesitamos. Hasta la que no vivió todas estas cosas encendió esos vicios fuertes. Abre tu mente y tu corazón, porque hay quien sí lo vive y qué le vas a decir si te narran una historia de terror. Y tú no, pues yo no sé lo que es eso. No, la verdad no, yo tuve una familia bien feliz y bien bonitos. No, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Del mismo lodo que sacó a estos viciosos, nos sacó a ti y a mí, aunque no hayamos practicado estos tremendos vicios. Otros que no consideramos tan graves. Del mismo lodo el Señor nos sacó. Recuerda, estábamos muertas en delitos y pecados. No nos salvó por buenas, nos salvó por gracia. ¿Eh? Así que no nos jactemos, tengamos un corazón humilde y muy agradecido. De mi parte, un abrazo bien grande, agradeciendo tu aprecio, tu confianza, con la certeza hermosa que nunca me vas a ver aquí dirigiéndote una palabra así espontánea y a ver qué sale. No, detrás de estos temas me meto en oración, en estudio, en quebranto, en búsqueda, para que el Señor me ponga qué decir y cómo decirlo. Y si te llegó, es porque es Dios hablando a tu vida. ¿Qué les parece? Nos vemos la próxima semana con la ayuda del Señor y les hago llegar el material escrito, mientras que el hermano Gabriel nos hace llegar la grabación, que vale verla y luego compartirla.
Señor te acompañe esta noche con la bendición hermosa de su perdón derramado en tu ser por medio de Jesús. Bendecida noche y hasta la próxima.